La concha de los sentidos. Por Olivia Howard Dunbar. Estaba intolerablemente inalterada, la tenue habitación en tonos oscuros. En una agonía de reconocimiento, mi mirada pasó de una a otra de las cosas cómodas y familiares, entre las que había transcurrido mi vida terrenal. Increíblemente distante de todo como estaba esencialmente. Observé claramente que los mismos huecos que yo misma había dejado en mis estanterías seguían sin llenar. Que los delicados dedos de los helechos que había cuidado todavía estaban estirados inútilmente hacia la luz. Que la risa suave y agradable de mi pequeño reloj, como la de una anciana con quien la conversación se ha vuelto automática, no disminuyó. Sin cambios, o eso parecía al principio. Pero había ciertas diferencias triviales que pronto me hirieron. Las ventanas estaban demasiado cerradas. Porque siempre había mantenido la casa muy fresca. Aunque sabía que Teresa prefería las habitaciones cálidas. Y mi cesta de trabajo estaba desordenada. Era absurdo que algo tan pequeño me hiciera tanto daño. Entonces, como esta era mi primera experiencia de la transición envuelta en sombras, la extraña alteración de mis emociones me desconcertó. Porque en un momento el lugar me pareció tan humanamente familiar. Tan claramente. Mi propio envoltorio. Que por amor a él podría haber apoyado mi mejilla contra la pared. Mientras que en el siguiente fui miserablemente consciente de nuevas y extrañas estridencias. ¿Cómo se podían soportar, y yo alguna vez las había soportado? Aquellas duras influencias que ahora percibía en la ventana. Una luz y un color tan cegadores que oscurecían la forma del viento. Un tumulto tan discordante que apenas podían oír las rosas abrirse en el jardín de abajo. Pero a Teresa no parecía importarle ninguna de estas cosas. El desorden. Es cierto, a la querida niña nunca le había importado. Ella estuvo sentada todo este tiempo en mi escritorio. En mi escritorio, ocupada, podía suponer muy fácilmente cómo, a la luz de mis propios hábitos de precisión, era evidente que esa sombría correspondencia debería haber sido atendida antes. Pero creo que en realidad no se lo reproché a Teresa. Porque sabía que sus notas, cuando las escribía, quizá eran menos superficiales que las mías. Terminó la última mientras yo la observaba, y lo añadió al montón de sobres con bordes negros que había sobre el escritorio. Pobre chica. Ahora vi que le habían costado las lágrimas. Sin embargo, viviendo junto a ella día tras día. Año tras año. Nunca había descubierto la profunda ternura que poseía mi hermana. La una hacia la otra. Teníamos la costumbre de mostrar solo un afecto moderado. Y recuerdo haber pensado siempre que era muy afortunado para Teresa. Ya que se le negaba mi felicidad, poder vivir tan fácil y placenteramente. Sin emociones de ese tipo devastadoras. Y ahora, por primera vez, realmente podía contemplarla. Podría ser Teresa. Después de toda esta maraña de turbulencias contenidas, que nadie suponga que es fácil de soportar la comprensión implacablemente lúcida que entonces ejercité por primera vez. O que, en su primera liberación la tímida visión no anhela sus viejas pantallas y nieblas. De repente, mientras Teresa estaba allí sentada, con la cabeza llena de tiernos pensamientos sobre mí, sostenida entre sus suaves manos, sentí los pasos de Alan. La escalera alfombrada del exterior. Teresa también lo sintió. ¿Pero cómo? Porque no era audible. Ella se sobresaltó, apartó los sobres negros de la vista, y fingió estar escribiendo en un librito.
Luego me olvidé de seguir observándola mientras estaba absorta en la llegada de Alan. Era a él, por supuesto, a quien estaba esperando. Fue por el que hice este primer esfuerzo solitario. Y asustada por regresar, por recuperarme. No es que hubiera supuesto que se permitiría reconocer mi presencia. Porque hacía tiempo que estaba suficientemente familiarizada con su dureza, y negaciones rápidas de lo invisible. Siempre fue tan razonable, tan cuerdo, tan ciego. Pero tenía la esperanza de que, debido a su rechazo del éter que ahora me contenía, tal vez pudiera observarlo con mayor seguridad y más secretamente. Permanecer cerca de él. Él estaba cerca ahora, muy cerca. Pero, ¿por qué Teresa? Sentada allí en la habitación que nunca le había pertenecido. ¿Se apropió de su venida? Era claramente que yo era quien lo había atraído. Yo a quien él había venido a buscar. La puerta estaba entreabierta. Él llamó suavemente y llamó. ¿Esperaba encontrarla entonces allí, en mi habitación? Retrocedí, casi temiendo quedarme. Mi toque. Casi irresistiblemente me invadió el deseo de dejarle sentir por un instante mi cercanía. Luego me contuve, recordando. Oh, absurdos y lastimosos temores humanos, que mi cercanía demasiado descuidada pudiera alarmarlo. No era tan remoto el tiempo en que yo misma había conocido esa timidez ciega y grosera. Me acerqué, pues, un poco. Pero no lo toqué. Simplemente me incliné hacia él, y con increíble suavidad susurré su nombre. Eso no lo habría podido tolerar. El hechizo de la vida todavía era demasiado fuerte en mí. Pero no le proporcionaba ningún consuelo ni deleite. ¿Teresa? Llamó con voz terriblemente alarmada, y en ese instante cayó el último velo. Y desesperadamente, casi sin poder creerlo, vi cómo se interponía entre ellos, esos dos. Ella le dirigió esa dulce mirada suya. Aceptó la sugerencia. Hay algo muy extraño aquí, se levantó él, y se quedó mirando a su alrededor. Por más desdichado y desamparado que estuviera, no podría haberlo dejado mientras él permanecía negándome. No digas eso, Alan. Ella gritó. No lo pienses, te lo ruego. Yo misma me he esforzado mucho en no pensarlo y tú debes ayudarme. Ya sabes que solo vagan espíritus perturbados e inquietos. Con ella es muy diferente. De qué distancias ciegas procedían sus confiados malentendidos. Qué denso era, tanto para ella como para Alan. El vapor que los separaba. Alan frunció el ceño. Y yo, que un momento antes casi lo había tocado. Ahora me mantuve apartada y lo escuché con una extraña piedad inexplorada, recién nacida en mí. Dejó que su cabeza cayera pesadamente sobre su pecho. Creer en mí. Tú crees, Teresa, y ahora sabe lo que no sabías entonces. Pobrecita, pensó. Yo, que con mi ventaja tal vez ilegítima lo veía tan claro. Supe que él no había querido decírselo. Esa justicia le hice. Incluso en mis primeros celos. Si no lo hubiera torturado tanto aferrándome a él, no se lo habría dicho. Pero llegó el momento, se desbordó, y él le contó la apasionada y tumultuosa historia que era. Durante toda nuestra vida juntos. La de Alan y la mía. Él me había perdonado, me había mantenido envuelta en el manto blanco de una lealtad intachable. Pero hubiera sido más amable. Pensé ahora con amargura. Sí. Como muchos maridos.
hubiera encontrado hace años para la historia que ahora contaba a algún oyente clandestino. No debería haberlo sabido. Pero él era fiel. Y bueno. Y por eso esperó hasta que yo muda, y encadenada estuve allí para escucharlo. Lo conocía tan bien. Como pensaba, tan profundamente. Había sido mío alguna vez. Que lo vi en sus ojos, lo oí en su voz, antes de que vinieran las palabras. Y sin embargo, cuando llegó, me azotó con los látigos de una humillación insoportable. Porque yo, su esposa, no sabía hasta qué punto él podía amar. Y que Teresa, pequeña y suave traidora, debería, a su manera tranquila, también preocuparse. Donde estaba el hierro en ella, gemí dentro de mi espíritu afligido. ¿Dónde estaba la firmeza? Desde el momento en que él se lo pidió. Ella le dirigió sus suaves pétalos y mi último engaño se acabó. Era intolerable. Y sin embargo, un momento después ella, impulsada por un pensamiento tardío sobre mí, había renunciado a él. Alan era suyo, pero ella lo apartó de ella. Y me correspondía observarlos a ambos. Entonces, en la angustia de todo eso, recordé, el espíritu torpe e inculto que era. Que ahora tenía el gran recurso. Cualquier cosa humana que fuera insoportable, no tenía necesidad de soportarla. Dejé, por tanto, de hacer el esfuerzo que me retenía con ellos. La despiadada intensidad se apagó. Los sonidos y la luz cesaron. Los amantes se desvanecieron de mí. Y nuevamente fui arrastrada misericordiosamente a los espacios oscuros e infinitos. Siguió un periodo cuya duración no puedo medir, y durante el cual no pude hacer nada. Progresar en la difícil y vertiginosa experiencia de la liberación. Aunque mis dos seres queridos se habían jurado mutuamente. No podía confiar en ellos. Porque la suya me parecía una afectación de una magnanimidad más que mortal. Sin un centinela fantasmal que los pinchara con agudos temores y recuerdos. ¿Quién podría creer que lo cumplirían? De la eficacia de mi propia vigilancia, mientras pudiera elegir ejercerla, no podía tener ninguna duda. Porque en ese momento había llegado a sentir un terrible júbilo por el nuevo poder que vivía en mí. Repetidos y delicados experimentos me habían enseñado como un toque o un aliento. Un deseo, o un susurro podían controlar los actos de Alan. Podían alejarlo de Teresa. Podría manifestarme tan pálida, y transitoriamente como un pensamiento. Podía producir el más mínimo destello necesario, como la sombra de una hoja recién abierta, en su conciencia temblorosa y torturada. Y estas percepciones no realizadas de mí las interpretó. Como yo sabía que lo haría, como la penitencia inevitable de su alma. Había llegado a creer que había hecho mal al amar silenciosamente a Teresa todos estos años. Y era mi venganza permitirle creer esto, incitarlo a creerlo de nuevo. Soy consciente de que este estado de ánimo no era continuo en mí. Porque también recuerdo que cuando Alan y Teresa estaban a salvo y suficientemente miserables. Yo los amaba tanto como siempre, quizá más profundamente. Porque era imposible que no percibiera, en mi nueva emancipación, que cada uno de ellos era algo más y más grande. Que los dos seres que una vez, sin saberlo, me había imaginado. Durante años habían practicado un altruismo que yo apenas habría podido concebir en otro tiempo. Y que incluso ahora solo podía admirar sin entrar en su misterio. Si bien yo había vivido únicamente para mí. Estas dos criaturas divinas habían vivido exquisitamente para mí.
Ellos me lo habían concedido todo. Y ellos al mismo tiempo, nada. Por mi entendimiento, sus vidas habían sido un constante tormento de renunciación. Un tormento que no habían tratado de aliviar con el intercambio de una sola mirada de comprensión. Hubo incluso momentos maravillosos en los que, desde lo más profundo de mi corazón recién informado, me compadecí de esas, pobres criaturas, que privadas de los infinitos consuelos que había llegado a conocer, todavía estaban completamente dentro de esa cáscara de los sentidos, lastimosamente ideado para el dolor. Dentro de él, sí, pero ejerciendo cualidades que tan sublimemente lo trascendieron. Sin embargo, la compasión tímida y vacilante que así nació en mí, estaba lejos de poder vencer la emoción anterior, más terrenal. Reconocí que los dos estaban en una especie de conflicto. Y yo, al respecto, supuse que el conflicto nunca terminaría. Que durante años, como Alan y Teresa calcularon el tiempo, me vería obligada a abstenerme de los grandes espacios. Y a permanecer sufriendo, a regañadientes, avergonzada, donde ellos permanecían. Supongo que nunca se podría haber explicado que, a una percepción desvitalizada como la mía, parece ser el contacto de los seres mortales entre sí. Una vez que se ha ejercido esta percepción libre de los sentidos, se comprende que el don de profecía, aunque sea objeto de tan frecuente maravilla, ya no es misterioso. La más mínima mirada de nuestra visión sensible y limpia puede detectar la fuerza de la relación entre dos seres. Y por lo tanto, calcular instantáneamente su duración. Si ves un peso pesado suspendido de una cuerda delgada, puedes saber, sin ningún tipo de magia, que en unos momentos la cuerda se romperá. Bueno, eso, si admitimos la analogía, es profecía. Es conocimiento previo. Y fue así como lo vi con Teresa y Alan. Porque era perfectamente visible para mí que muy pocos tendrían fuerzas para conservarse cerca, uno del otro. La relación impersonal desnuda en la que ellos y yo, detrás de ellos, insistíamos. Y que tendrían que separarse. Fue mi hermana, quizás la más sensible, la primera en darse cuenta de esto. Ahora me era posible observarlos. Casi constantemente, pues el esfuerzo necesario para visitarlos había disminuido considerablemente. De modo que la vi, pobre muchacha angustiada, preparándose para dejarlo. Vi cada movimiento reacio que ella hacía. Vi sus ojos, desgastados por la autobúsqueda. Oí sus pasos tímidos por temores inexplicables. Entré en su corazón, y escuché sus latidos lastimeros y salvajes. Y aún así no interferí. Porque en ese momento tenía una sensación maravillosa, casi demoníaca, de disponer de los asuntos según mi propia voluntad egoísta. En cualquier momento podría haber puesto fin a sus miserias. Podría haberles devuelto la felicidad y la paz. Sin embargo, me dio. Y podría llorar al admitirlo. Una alegría monstruosa al saber que Teresa pensaba que estaba dejando a Alan por su propia y libre intención. Cuando era yo quien estaba ideando, organizando, insistiendo. Y sin embargo, ella desdichadamente sintió mi presencia cerca de ella. Estoy segura de ello. Unos días antes de la fecha prevista de su partida, mi hermana le dijo a Alan que debía hablar con él después de cenar. Nuestra hermosa y antigua casa se ramificaba a partir de un vestíbulo circular con grandes puertas arqueadas en cada extremo. Y era por la puerta trasera por donde siempre en verano, después de cenar, salíamos al jardín contiguo.
Por lo tanto, como de costumbre, cuando llegó la hora, Teresa abría el camino. Ese espantoso brillo diurno que en mi estado actual me resultaba tan difícil de soportar. Ahora se estaba suavizando. Una brisa crepuscular, delicada y caprichosa, bailaba inconsecuentemente entre las hojas que susurraban lánguidamente. Hermosas flores pálidas florecían como pequeñas lunas en el crepúsculo. Y sobre ellas flotaba pesadamente el aliento de la mignonete. Era un lugar perfecto y había sido nuestro durante mucho tiempo. De Alan y mío. Me ponía inquieta y un poco malvada que esos dos estuvieran allí juntos ahora. Por un rato caminaron juntos, hablando de cosas comunes y cotidianas. Entonces, de repente, Teresa estalló. Ahora tu madre estará aquí para cuidar de ti. Y es hora de que yo me vaya. Él la miró fijamente, y se quedó quieto. Teresa había estado allí tanto tiempo, que definitivamente, en su opinión, pertenecía allí. Y ella allí estaba. Como también se le había conocido, celosamente, tan hermosa allí. La pequeña, oscura y delicada criatura, en el viejo vestíbulo en las amplias escaleras en el jardín. La vida allí sin Teresa. Incluso la intencionalmente remota, la perpetuamente renunciada. Teresa, no lo había soñado. No podía, tan repentinamente, concebirlo. ¿Es por algo que he hecho? ¿Qué he hecho? Oh lugares. El susurro de las hojas era casi silencioso. Todo a su alrededor era quieto, sombrío y dulce. Fue ese momento maravilloso en el que, a falta de un horizonte visible, el mundo aún no oscurecido, parece infinitamente mayor. Un momento en el que cualquier cosa pudiera suceder. Se podía creer en cualquier cosa. Para mí, mientras observaba, escuchaba, flotaba, surgió un propósito espantoso, y un coraje espantoso. Supongamos por un momento que Teresa no solo me sintiera, sino que me viera. ¿Se atrevería a decírselo entonces? Llegó un breve lapso de esfuerzo terrible. Todas mis fuerzas vacilantes e inciertas se tensaron al máximo. El instante de mi lucha fue interminablemente largo. Y la transición pareció tener lugar fuera de mí. Como quien sentada en un tren. Inmóvil, ve las leguas de la tierra. Pasó flotando, y luego. En un brillante y terrible destello, supe que lo había logrado. Que había alcanzado la visibilidad. Temblando, insustancial, pero luminosamente aparente, me quedé allí ante ellos. Y durante el instante que mantuve el estado visible, miré directamente al alma de Teresa. Ella lanzó un grito. Y entonces, por impulsos tontos y crueles que eran, vi lo que había hecho. Lo que deseaba evitar lo había precipitado. Porque Alan, en su repentino terror y compasión, se inclinó y la tomó en sus brazos. Por primera vez estaban juntos. Y fui yo quien los atrajo. Luego, ante su susurro instándole a contar el motivo de su llanto. Teresa dijo. Fue todo lo que dijo Alan. Había vivido durante tanto tiempo de forma invisible con ellos que él sabía que ella tenía razón. Supongo que sabes lo que significa. Le preguntó con calma. Afirmó mi hermana con confianza. Y luego dijo en voz baja. ¿Has pensado en lo solitario y terrible que debe ser estar, recién muerto? Compadécela, Alan. Nosotros, que somos cálidos y vivos, deberíamos compadecerla. El significado de todo esto.
Ya sabes, y ella quiere que entendamos que por esa razón debemos mantenernos separados. Oh, estaba tan claro en su rostro pálido mientras estaba allí. ¿Y no la viste? La cara que vi. Y de nuevo la atrajo hacia él. Ella surgió de él. Ella lloró. Como ella exige. Y cuando recordé ese extraordinario discurso. Y vi la agonía en su rostro. Y la mayor agonía en el de Alan. Surgió la gran división irreparable entre la mortalidad y yo. En una llama rápida y misericordiosa. Se consumió la última de mis emociones mortales, por gruesas y tenaces que debieran ser. Mi frío abrazo hacia Alan. Se aflojó y un nuevo amor sobrenatural por él floreció en mi corazón. Sin embargo, ahora me encontraba en una dificultad que mi experiencia en el nuevo estado apenas era suficiente para afrontar. ¿Cómo podría dejar claro a Alan y Teresa? ¿Qué deseaba unirlos para curar las heridas que había causado? Con lástima y remordimiento. Me quedé cerca de ellos toda esa noche, y el día siguiente. Y en ese momento ya había llegado al punto de tomar una gran determinación. En el poco tiempo que quedaba, antes de que Teresa se fuera. Y Alan se sintiera desolado. Vi el único camino que tenía abierto para convencerlos de mi aquiescencia a su destino. En la oscuridad y el silencio más profundos de la noche siguiente. Hice un esfuerzo mayor del que jamás será necesario que vuelva a hacer. Cuando piensan en mí, Alan y Teresa. Rezo ahora para que recuerden lo que hice esa noche. Y para que mis 1000 frustraciones y egoísmos se marchiten. Y desaparezcan de sus indulgentes recuerdos. Sin embargo, a la mañana siguiente, como ella había planeado. Teresa apareció a la hora del desayuno vestida para el viaje. Arriba, en su habitación, se oían ruidos de partida. Hablaron poco durante la breve comida. Pero cuando terminó Alan dijo. Ella lo miró asustada, pero se fue con él. Las campanadas del reloj. Y mientras yacía allí, mirando las estrellas, y pensando, en ti, Teresa. Ella vino a mí, se paró allí delante de mí, en mi habitación. No era un espectro envuelto. Tú, es decir, estoy seguro de que no escuché ningún sonido. Sin embargo, las palabras que salieron de ella fueron bastante definidas. Ella dijo. Luego se fue. ¿Fue un sueño? Ella sonrió entre lágrimas, y comenzó a abrocharse el chal. Alan lloró. Teresa exigió. No habrá más parecido conmigo, en mi antiguo hogar. Ni sonido de mi voz, ni el más tenue eco de mi ser terrenal. Ya no me necesitan los dos que he reunido. Suyo es el gozo más pleno que puedan conocer los habitantes de la coraza de los sentidos. La mía es la alegría trascendente de los espacios invisibles. Gracias por acompañarnos en la obra de La Concha de los Sentidos. Por Olivia Howard Dunbar. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.